Clase de inmunidad en mucosas. En un primer momento definamos qué es una mucosa. Son aquellas membranas que tapizan las cavidades del cuerpo en comunicación con el exterior, como en el caso del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario. En la mucosa se establece una modulación fina de la respuesta inmune, cuyo objetivo principal es la inducción de la tolerancia local frente a antígenos inocuos y la generación de una vigorosa respuesta inmune frente a los microorganismos patógenos. Debe ser, por una parte, suficientemente permeable a fin de garantizar la absorción de nutrientes, agua y el correcto intercambio de electrolitos. Por otra parte, debe constituir una barrera sumamente eficaz, ya que la luz intestinal contiene, en el adulto sano, más de 1000 especies de bacterias. Por último, debe diferenciar la flora comensal de los microorganismos patógenos, con el fin de contener a los primeros, evitando su ingreso a través de la barrera epitelial sin activar respuestas inflamatorias. Los sistemas inmunitarios en las barreras epiteliales comparten una organización anatómica básica, con una capa epitelial externa que impide la invasión microbiana, un tejido conjuntivo subyacente que contiene las células de varios tipos que median las respuestas inmunitarias frente a los microorganismos comensales o patógenos que atraviesan el epitelio. Y a su vez está asociado a los ganglios linfáticos de drenaje, donde empieza y se amplifica la respuesta inmunitaria adaptativa frente a los microorganismos invasores. Los epitelios que recubren los tractos no presentan una organización única. En la cavidad bucal, la faringe, el esófago, la uretra y la vagina son epitelios estratificados. En cambio, la mucosa intestinal está cubierta por un epitelio simple, mientras que en las vías aéreas el epitelio es simple o estratificado de acuerdo a la región analizada. Esta continuidad del epitelio constituye una formidable primer barrera constitutiva frente a los microorganismos presentes en la luz. Entre los diferentes epitelios, el intestinal es el más estudiado, con lo cual vamos a tomarlo como ejemplo a fin de estudiar la funcionalidad de la barrera epitelial. Esta continuidad del epitelio es debida a las uniones entre los enterocitos, principalmente por las uniones estrechas a nivel apical. Las mismas están sumamente reguladas por citoquinas. Aquellas citoquinas inflamatorias, como el TNF-alfa y el interferón gamma, relajan las uniones estrechas, incrementando la permeabilidad. En cambio, las citoquinas interleuquina 10 y el TGF-beta, por el contrario, incrementan la resistencia del pasaje de macromoléculas. Si pensamos en la mucosa gastrointestinal, es importante mencionar que los enterocitos juegan un papel activo tanto en la inducción de la tolerancia local, frente a antígenos inocuos y la generación de una vigorosa respuesta inmune frente a los microorganismos patógenos. Como toda célula, los enterocitos expresan receptores de reconocimiento de patrones y receptores de quimiosinas. Así también producen citoquinas y quimosinas en respuesta a la inflamación. ¿Sí? O sea, como toda célula nucleada va a tener los RRPs. Los propios enterocitos participan en el desarrollo inicial de la respuesta inflamatoria inducida por los microorganismos patógenos, no solamente a liberar citoquinas, sino también a liberar DAMPs y producir quimiosinas inflamatorias como interleuquina 8, que reclutan, como sabemos en primer lugar, a los neutrófilos. También otras células especializadas producen péptidos antimicrobianos, como las células del PANET, ¿sí? En los que incluimos la lisoenzima, la lactoferrina, componentes del sistema de complemento, etc. Y por otro tenemos las células de GLOET, que son las encargadas de producir mucinas. Ahora, ¿cómo se previene el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios en la mucosa? ¿Sí?
tenemos 5 puntos centrales. Por un lado, las secreciones mucosas, o sea, básicamente el moco, que tiene una capa externa y una capa interna. Por otro lado, tenemos los factores químicos presentes en las secreciones mucosas, ¿sí? Que básicamente son los péptidos antimicrobianos. Las células de Paneth son las encargadas de producir los péptidos antimicrobianos, y algunos ejemplos de los mismos son las defensinas, las catalicidinas, la lisoenzima, que ejerce su función antibacteriana, hidrolizando los peptidoglucanos de la pared celular bacteriana. Y por último tenemos la lactoferrina, que media una acción antimicrobiana a través de diferentes mecanismos. Por un lado, une al hierro privando a los microorganismos de este componente esencial para su desarrollo. Y por otra parte, interactúa con la superficie de ciertas bacterias y parásitos, mediando un efecto lítico. Presenta además notables propiedades inmunomoduladoras, ya que estimula la actividad antimicrobiana de los neutrófilos y macrófagos y promueve la activación de las células NK. A su vez tenemos a la flora normal, que va a tener un rol esencial, y la IgA secretoria. Las secreciones mucosas son producidas por las células de Glovet. Las mucinas son proteínas cubiertas por una compleja variedad de oligosacáridos. El moco presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite la entrada y salida de nutrientes, gases y numerosos productos metabólicos, mientras que suele excluir a los patógenos y obviamente las toxinas microbianas. Su alta tasa de recambio le permite mediar una acción protectora eficaz, ya que barre rápidamente a los microorganismos que se depositan en él. El epitelio intestinal se renueva totalmente cada 5 días y presenta una alta tasa de recambio, ¿sí? Básicamente 10 a las 11 células por día, considerando solamente el intestino delgado. Entonces, las funciones del moco claves: dificultar el acceso del patógeno a las células epiteliales, barrer el patógeno al exterior y bloquear también los receptores expresados por los patógenos. Por otro lado tenemos la IgA secretoria. Sabemos que la IgA secretoria es el anticuerpo predominante de las secreciones mucosas. En esta imagen podemos ver la abundancia de células plasmáticas productoras de IgA, que son las verdes, en la mucosa del colon, comparado con las células secretorias de IgG, que son las rojas. ¿Sí? La IgA que se está secretando puede ser visualizada en forma de citoplasma verde en las células epiteliales de las criptas. Ahora bien, ¿qué características tiene esta IgA secretoria? Por un lado, tiene la resistencia a proteasas intestinales. Por otro, no es efectora de inflamación. Y hay que tener en cuenta que una fracción significativa, entre un 20 al 40% de la IgA secretoria en las mucosas, proviene de las células B1 del peritoneo, ¿sí? Recordemos la población que vimos en el seminario de linfocitos B, que encontramos los linfocitos B1, BZM y los linfocitos B2, que son los comúnmente llamados linfocitos B. Es importante tener en cuenta que el switch a IgA es promovido por el TGF-beta, la interleuquina 5 y la interleuquina 10. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de protección por IgA secretoria en las mucosas? Sabemos que la IgA secretoria bloquea la adhesión de los microorganismos a la superficie apical de los enterocitos, al interactuar con estructuras microbianas que funcionan como adhesinas o receptores, así como también toxinas y antígenos. Este mecanismo de exclusión inmune previene el ingreso de microorganismos y componentes microbianos desde la luz en la lámina propia, favoreciendo su retención por las secreciones mucosas. Es importante saber que esta
actividad antimicrobiana de la IgA no se acompaña de la inducción de una respuesta inflamatoria, ya que a diferencia del resto de las inmunoglobulinas, la IgA no activa el complemento. Más aún, puede inhibir la activación de este a través de la vía clásica, al reconocer y taponar todos los epítopos que podrían ser reconocidos también por anticuerpos IgM o IgG, ¿sí? Entonces le saca la posibilidad de que un anticuerpo IgG o IgM reconozca este epítopo y pueda desencadenar lo que es la vía del complemento. Ahora, ¿cómo es el transporte de la inmunoglobulina en el epitelio? Es gracias básicamente a un receptor poli-Ig, ¿sí? Este receptor se expresa en la membrana vasolateral de las células epiteliales del tubo digestivo y en el epitelio de las glándulas secretorias, como lagrimales, salivales y mamarias. La IgA es producida por los plasmocitos presentes en la lámina propia, se une al receptor poli-Ig. Este complejo IgA y receptor poli-Ig es luego internalizado, transportado en una vacuola y liberado a la región apical de la célula epitelial, proceso que demora tan solo 30 minutos. Finalmente, la escisión del receptor poli-Ig libera la IgA, que retiene la porción extracelular del receptor poli-Ig, que es el componente secretorio, mientras que la porción transmembrana e intracitoplasmática es endocitada y degradada. La misma ruta de transporte se observa también para la IgM, que también tiene asociado el componente secretorio luego de la transcitosis. Este componente secretorio es clave, ya que le permite a la IgA tener resistencia a las proteasas intestinales. Bueno, esta imagen es básicamente para comparar la tasa de biosíntesis diaria de la inmunoglobulina A con respecto a las otras inmunoglobulinas, para ver básicamente la cantidad de IgA que sintetiza nuestro cuerpo comparado con las otras inmunoglobulinas. Fíjense, la IgA 66 miligramos kilogramo de peso, comparado por ejemplo a la IgE, ¿sí? Que es 0,0016 miligramos kilogramo de peso. Pasemos a ver entonces cómo se organiza el sistema inmune en las mucosas. Básicamente está organizado en lo que denominamos MALT, que es el tejido linfóideo asociado a mucosas. El MALT es un sistema sumamente especializado, organizado en torno a una función central, que es la protección de las superficies mucosas. En un individuo adulto contiene el 80% del total de linfocitos presentes en el organismo. Este MALT comprende diferentes sistemas dependiendo de la localización. Tenemos el tejido linfóide asociado al tracto gastrointestinal, asociado al árbol bronquial, asociado al tracto nasofaringeo, a la glándula mamaria, a glándulas salivales y lagrimales, a órganos genitourinarios y asociado al oído interno. Esta organización del MALT va a comprender dos sitios claramente diferenciados. Por un lado tenemos el sitio inductivo y el sitio efector. Los sitios inductivos básicamente es el lugar donde los linfocitos T y B se activan, se expanden y se transforman en células efectoras o de memoria. Dentro de los mismos tenemos descriptos tres principales: las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos y los folículos linfoides aislados que se encuentran en la lámina propia a lo largo del intestino. Y por otro lado tenemos los sitios efectores, que comprenden el epitelio y la lámina propia, donde se ubican en forma difusa las células TCD4 y TCD8 efectoras, en este caso, y las células T de memoria efectoras.
Asociado al mismo tenemos a las células NKT, las células T gamma delta y además las células de la inmunidad innata, como son los neutrófilos, macrófagos, mastocitos y células NK. Acá podemos observar una imagen donde nos habla de un sitio inductivo, ¿sí? Más precisamente de la placa de Peyer, y un sitio efector, ¿sí? Que nos habla de la lámina propia. Una imagen más ampliada, el sitio inductivo, y la lámina propia comprendiendo todo el sitio efector. Entonces, de nuevo, el sitio inductivo es el lugar donde transcurre la activación de los linfocitos T y B naive. Tenemos las amígdalas adenoides, el BALT, las placas de Peyer, el apéndice, ganglios mesentéricos, ¿sí? Y el sitio efector va a ser donde se reclutan los linfocitos T efectores y de memoria y los plasmoblastos productores de IgA. ¿Cuáles son los sitios efectores? Las glándulas, por ejemplo, salival, nasal, lagrimal, las glándulas bronquiales, glándulas mamarias, intestino delgado, intestino grueso y el tracto urogenital. Dentro de los MALT, el más estudiado es el tejido linfóideo asociado al tracto gastrointestinal. Como bien sabemos, en el GALT encontramos diferentes poblaciones linfóides. Tenemos las vellosidades y las criptas, ¿sí? Vamos a encontrar en lo que es la lámina propia células plasmáticas, linfocitos B y T, macrófagos, mastocitos, y obviamente asociada a la misma tenemos una capa epitelial que vamos a encontrar en las células caliciformes, que son las células de Lovett, el moco asociado a las células epiteliales, las células enteroendocrinas, enterocitos, obviamente que constituyen esta barrera formidable, y los linfocitos T intraepiteliales que vamos a ver luego. Obviamente en las criptas vamos a encontrar por un lado las células madre y a las células de Panet. En el GALT encontramos tres sitios inductivos diferentes. Tenemos a las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos y los folículos linfoides aislados que se encuentran en la lámina propia a lo largo del intestino. Las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos son los más relevantes. Bueno, con esta imagen vamos a recordar un poco la estructura del ganglio mesentérico, que se compone a grandes rasgos en una corteza, una paracorteza y una médula. Desde la superficie interna de la cápsula se extienden hacia el interior numerosas trabéculas de tejido conectivo denso, ¿sí? Que podemos observar acá. Las células B se encuentran en la corteza del ganglio y están organizadas en agregados llamados folículos primarios, en los cuales también se ubican las células dendríticas foliculares. Luego tenemos una paracorteza o corteza T, o zona T, perdón, que contiene justamente los linfocitos T y una gran cantidad de células presentadoras de antígeno profesionales, principalmente células dendríticas. En este área se localizan las vénulas del endotelio alto, un tipo especializado de vénulas postcapilares involucradas justamente, como sabemos, en la extravasación de los linfocitos desde la sangre. La médula constituye la zona más interna del ganglio. Integra un laberinto de senos que drenan la linfa, separados entre sí por cordones medulares que contienen macrófagos, linfocitos, plasmocitos y linfocitos T. Ahora veamos la estructura de las placas de Peyer. En este esquema podemos observar distintas zonas, ¿sí? Como podemos ver, está compuesto por una zona B,
donde vamos a encontrar a los folículos primarios con las células dendríticas foliculares, y por otro lado tenemos la zona T, ¿sí? La cual va a tener los linfocitos T y una gran cantidad de células presentadoras de antígenos profesionales. Adyacente a esta zona T, podemos observar a las vénulas de endotelio alto. Fíjense que tiene una estructura similar a los ganglios mesentéricos, ¿sí? Está bien delimitado lo que es la zona B, ¿sí? Con la zona T. Tenemos zona T y zona B, y obviamente la zona T asociada a las vénulas de endotelio alto. Ahora bien, todas las células epiteliales que son vecinas a los folículos linfoides conforman lo que se denomina endotelio asociado folículos, FAE. Entre las células que integran este FAE se destaca a la célula M. Bien, hablemos un poco entonces de las células M. Las células M son células epiteliales especializadas en una sola función: la translocación de antígenos desde lo que es la luz intestinal hacia la lámina propia. Cubren aproximadamente entre un 10 al 20% de la superficie de este epitelio asociado al folículo, y las mismas están en estrecho contacto, con las células M, encontramos a los linfocitos, ¿sí? Los macrófagos y las células dendríticas. Las células M presentan profundas invaginaciones que les permiten a las células inmunitarias acceder rápida y eficazmente al material que ha sido endocitado por la célula M a través de la superficie apical y liberado desde su cara basolateral. Las mismas tienen unas ciertas propiedades que son importantísimas, ¿sí? Tienen una alta capacidad endocítica, una escasa actividad degradativa en su compartimiento endosómico. ¿Qué quiere decir esto? Esto le permite básicamente que el material endocitado pueda ser traslocado sin sufrir cambios mayores, con lo cual esta célula no se va a caracterizar en presentar en el marco del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que este antígeno que se encuentra en la luz pase de forma íntegra hacia lo que es su cara basolateral. De esta forma, ¿sí?, que se encuentre en un primer momento con la célula dendrítica o con los macrófagos, que son justamente nuestras células presentadoras de antígenos profesionales, y las mismas van a ser las encargadas de montar toda la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, estas células M presentan un glucocálix escaso, ¿sí?, que obviamente es la capa de muco más densa que se encuentra en la cara apical de las células en general, pero esta célula M presenta un glucocálix escaso, lo que favorece la endocitosis de los elementos que contactan con su superficie apical. Estas células M no presentan receptores para IgA. Reducen de este modo la concentración de la IgA secretoria en su borde apical y promueven así la endocitosis de microorganismos y productos microbianos. Estas células M pueden capturar antígenos a través de diferentes mecanismos. Por un lado tenés la formación de vesículas endocitadas cubiertas de clatrinas, que favorece la internalización de macromoléculas y virus reconocidos justamente por receptores expresados sobre la superficie de la célula M. Sí, como toda célula nucleada va a tener RRPs. Por otro lado, tiene una endocitosis en fase fluida, que le permite la internalización de moléculas no reconocidas por receptores específicos, que es lo que denominamos pinocitosis. Es una propiedad que también la comparte con la célula dendrítica. Y por otro lado, ciertas bacterias y parásitos pueden ser internalizados por el clásico mecanismo de fagocitosis,
que involucra la emisión de pseudópodos y el atrapamiento de la partícula en un fagosoma. Ahora bien, ¿cómo ingresa el antígeno a través de la mucosa intestinal? Los antígenos pueden acceder a la lámina propia por transporte transcelular mediado por los enterocitos. ¿Sí? Por un lado tenés un transporte transcelular. A diferencia de las células M, los enterocitos suelen expresar baja actividad endocítica y una mayor capacidad degradativa. O sea, el pasaje transcelular tiene la característica de estos enterocitos que tienen una baja capacidad endocítica y una mayor capacidad degradativa. Por lo cual esta vía tiene poca eficacia, porque nosotros dijimos que necesitamos que nuestro antígeno pase íntegro, sin ser procesado por ninguna célula. Y por otra parte, los antígenos pueden emplear una vía de acceso paracelular, transitando a través de las uniones establecidas entre los enterocitos adyacentes. Considerando eventos individuales, esta vía de transporte paracelular es poco eficaz. Sin embargo, la extensa superficie que exponen las células epiteliales a la luz intestinal permite el ingreso de grandes cantidades apreciables de antígenos microbianos. Esta eficacia de la vía paracelular de ingreso de antígenos se potencia en dos situaciones. Por un lado, frente al desarrollo de procesos inflamatorios. ¿Sí? Como veíamos, la estabilidad de este epitelio básicamente está dada por las uniones en el sector apical, ¿sí? Y recordemos que estas están moduladas por citoquinas. Entonces, frente al desarrollo de procesos inflamatorios, gracias a la acción del interferón gamma y el TNF-alfa, se relajan estas uniones vasolaterales entre los enterocitos. Y obviamente otra situación donde esta vía paracelular cobra relevancia es en presencia de lesiones que afectan la integridad de la barrera epitelial. Una segunda vía de acceso obviamente es mediada por la célula M. Y por último, una tercera vía de acceso es mediada por la captura del antígeno por las células dendríticas, convencionales, obviamente inmaduras. Estas células dendríticas son capaces de extender proyecciones denominadas dendritas que avanzan entre los enterocitos adyacentes y acceden directamente a la luz intestinal. Estas células expresan sobre sus dendritas los componentes que forman las uniones estrechas, ocludina y claudina, y establecen a través de ellas uniones transitorias con los enterocitos adyacentes. Esta formación de prolongaciones responde a la presencia de PAMs o citoquinas inflamatorias en el contenido luminal. Ahora, ¿cuál es el destino de los antígenos que han accedido a la lámina propia? ¿Sí? Nosotros vimos cómo podría ser el ingreso del antígeno y ahora veamos qué destino tiene. Todos los antígenos que han sido capturados por las células dendríticas en la propia luz son procesados y transportados por las mismas a las áreas T de las placas de Peyer o a las áreas T de los ganglios mesentéricos, a fin de activar obviamente los linfocitos T naive. Ahora, las células dendríticas cercanas a las células M que integran a las placas de Peyer migrarán preferencialmente a las zonas T de las placas. Obviamente, si está cerca de la placa de Peyer, se dirige hacia la placa de Peyer.
mientras que las localizadas en forma distante a esas placas, preferencialmente desde la lámina propia, van a migrar a los ganglios mesentéricos por vía aferente linfática. Los antígenos que no han sido capturados por las células dendríticas y por lo tanto no han sido procesados serán reconocidos por las células B de los folículos primarios. Y por último, los antígenos translocados por los enterocitos y las células M podrán también ser capturados por células dendríticas ubicadas en la lámina propia, procesados y transportados por ellas a las áreas T de las placas de Peyer o los ganglios mesentéricos. Ahora veamos la activación de los linfocitos T vírgenes en el GALT y el asentamiento de las células T efectoras y T de memoria efectoras en la lámina propia intestinal. Esta activación de los linfocitos T naive en el GALT, los mismos hay que saber que pueden diferenciarse en diferentes perfiles efectores. Posteriormente se diferenciarán en linfocitos T de memoria, centrales y efectores. Ahora, a los mismos se les impone un particular patrón de migración o asentamiento. Las células T efectoras y las células T de memoria que se hayan diferenciado como tales a partir de linfocitos T activados en las placas de Peyer o en los ganglios mesentéricos comienzan a expresar una serie de moléculas en su superficie. ¿Cuáles son? La integrina alfa-4 beta-7 y el receptor de citoquinas CCR9, con el fin de ser reclutadas nuevamente en la lámina propia intestinal. ¿Por qué? Porque estos linfocitos que son activados en los ganglios mesentéricos, en las placas de Peyer, son volcados hacia circulación general, ¿sí? Para luego dirigirse a su sitio efector, que básicamente es nuestra lámina propia intestinal. Entonces, veamos detalladamente. Los linfocitos vírgenes ingresan a la mucosa desde la circulación, ¿sí? Obviamente los mismos van a atravesar las vénulas de endotelio alto y se van a localizar o en los ganglios mesentéricos o los folículos linfoides aislados o obviamente nuestra placa de Peyer. Entonces, gracias a una célula dendrítica derivada de la mucosa intestinal, los mismos van a ser activados de la misma forma que vimos activación T, ¿sí? Primera y segunda señal, con las moléculas coestimulatorias, el TCR reconociendo el péptido antigénico en el marco del complejo mayor de histocompatibilidad, dependiendo del tipo de linfocitos T, clase 2 para el linfocito TCD4. Y lo particular que tiene la activación en lo que es el tracto gastrointestinal se centra en que básicamente estas células dendríticas derivadas de la mucosa intestinal producen ácido retinoico, importantísimo, que es la forma activa de la vitamina A. El ácido retinoico estimula en la célula T activada un patrón de asentamiento que la direccionará a la mucosa intestinal, a producir la expresión de la integrina alfa-4 beta-7 y CCR9. Entonces, gracias a la síntesis o la liberación del ácido retinoico, le imprime este patrón de moléculas CCR9, que es el receptor de la quimiosina CCL25, y la integrina alfa-4 beta-7, que va a reconocer MADCAM1. Entonces, estos linfocitos T efectores son volcados a circulación periférica, circulación general. Obviamente los mismos vuelven a circulación vía ganglios mesentéricos y ducto torácico, ¿sí?
A los mismos lo vamos a reconocer gracias a la expresión de CCR9 y alfa 4 beta 7. Y gracias a estas dos moléculas vuelven a la lámina propia intestinal. Entonces, haciendo zoom, digamos, a lo que sería la lámina propia, acá tenemos un capilar que gracias a un gradiente, obviamente, de quimiosinas, estos linfocitos T efectores que fueron activados en el GALT, van a dirigirse a la lámina propia donde obviamente vamos a encontrar nuestro foco infeccioso. La integrina alfa 4 beta 7 actúa como receptor de homing para los linfocitos T. La misma interactúa con MADCAM1, ¿sí?, del endotelio vascular de la lámina propia, que le permite al mismo la adherencia estable, ¿sí? Y obviamente el receptor de quimosinas que va a estar involucrado para que esta integrina alfa 4 beta 7 cambie su conformación de un estado inactivo o de baja afinidad a un estado de mayor afinidad, es gracias al reconocimiento de CCL25. Entonces, para la extravasación de estos linfocitos T efectores, van a ocurrir los mismos pasos de extravasación leucocitaria que venimos viendo desde las primeras clases. O sea, va a comenzar con un Rowling, adherencia estable, diapédesis y migración hacia el sitio. Nuestro paso limitante, recordemos que es la adherencia estable. Entonces, de nuevo, esta integrina alfa 4 beta 7, ¿sí?, va a cambiar su conformación gracias a que este linfocito T efector reconoció por su receptor CCR9 a CCL21. De esta forma permite la adherencia estable, diapédesis y la migración hacia el foco. Existen otros linfocitos que son los linfocitos T intraepiteliales que, como su nombre lo indica, se encuentran dentro de lo que es el epitelio, entre medio de los enterocitos. Y los mismos se encuentran en este lugar gracias a que, además de la expresión de estas dos moléculas, alfa 4 beta 7 y CCR9, expresan la integrina alfa E beta 7, que la misma se asocia con la E-caderina, que está presente, recordemos, en la cara vasolateral del enterocito. Entonces, esta activación de los linfocitos T vírgenes en el GALT y el asentamiento de las células T efectoras, ¿sí? Acá vamos a ver un esquema que nos grafica muy similar a lo que vimos anteriormente. Hay que tener en cuenta que estos linfocitos T intraepiteliales expresan de nuevo la integrina alfa E beta 7 que se asocia con la E-caderina de la superficie vasolateral del enterocito. Ahora, repasemos qué es lo que determina la expresión de la integrina alfa 4 beta 7 y CCR9 en los linfocitos T efectores que se activaron en el GALT. Obviamente es gracias a la presencia del ácido retinoico, ¿sí? Esto es algo único de la mucosa intestinal. Ahora, si nos adentramos en otro tipo de mucosa, por ejemplo, la célula dendrítica derivada de la piel, le va a liberar obviamente otras partículas que le permiten a su vez a estos linfocitos dirigirse de nuevo a la lámina propia de la piel. Hablemos un poco entonces de los linfocitos T intraepiteliales. El 80% de los linfocitos T intraepiteliales corresponden a células TCD8. Los mismos pueden expresar TCRs con las cadenas alfa-beta o gamma-delta. El coreceptor TCD8 puede expresarse en una forma clásica, como un heterodímero alfa-beta, o puede estar constituido por dos cadenas alfa. Información no tan relevante. Ahora, lo que tenemos que saber son las funciones de estos linfocitos T intraepiteliales. Acá podemos ver en la imagen estos linfocitos T asociados a los enterocitos.
Estos linfocitos T intraepiteliales funcionan como una primera línea de defensa en el intestino. Sí. Exhiben una actividad citotóxica, ya que destruyen las células epiteliales que son estresadas o dañadas, preservando la integridad del epitelio. También modulan la cinética de renovación de las células epiteliales, secretan citoquinas y juegan un rol regulatorio en la tolerancia a antígenos dietarios. Obviamente están en íntima relación con la enfermedad celiaquía. Ahora, ¿qué ocurre con los linfocitos B? La activación de las células B2 en el GALT promueve, en forma similar a lo observado para los linfocitos T efectores, el asentamiento de los plasmoblastos IgA positivos en la lámina propia intestinal, ¿sí? O sea, los linfocitos B que producen los plasmoblastos en una última instancia no van a dirigirse a la médula ósea como veníamos viendo en la clase de linfocitos B. Todos aquellos linfocitos B que son activados en el GALT van a terminar realizando su homing básicamente en la lámina propia, gracias a su código de entrada, que son las mismas moléculas que veníamos viendo anteriormente, alfa 4 beta 7 y CCR9. Como son volcados a circulación general, la expresión de estas moléculas determina entonces el reclutamiento de los mismos. Una fracción importante de IgA secretoria presente en las secreciones mucosas resulta de la activación de los linfocitos B1 por bacterias comensales. Entonces, recordemos que estos plasmoblastos expresan alfa 4 beta 7, CCR9, son volcados a circulación periférica, ¿sí? Y luego los mismos se extravasan gracias a la integrina alfa 4 beta 7 y al receptor CCR9 en la lámina propia, que es su sitio efector. Entonces, la activación de los linfocitos B vírgenes en el GALT, los linfocitos B2 se activan en las placas de Peyerl o en los ganglios mesentéricos, los linfocitos B1 peritoneales se activan en los ganglios mesentéricos. Obviamente, como vimos, esta activación de los linfocitos B en el GALT favorece el cambio de isotipo a inmunoglobulina A. Y como dijimos, estos plasmoblastos provenientes de linfocitos B que se activaron en el GALT expresan la integrina alfa 4 beta 7 y CCR9. Obviamente, gracias a la liberación del ácido retinoico, la expresión de las moléculas va a ser distinta si comparado con otra mucosa. Por ejemplo, en el tracto respiratorio, que se le va a imprimir otro patrón, ¿sí? Por último, veamos cómo el epitelio condiciona la funcionalidad de las células dendríticas y el perfil de los linfocitos T que se diferencian en el GALT. En condiciones homeostáticas, ¿sí? Esta célula dendrítica va a estar en un perfil tolerogénico, con lo cual primordialmente van a predominar los perfiles TH2, el T regulatorio tipo 3 y TR1, ¿sí? Obviamente el perfil, la citoquina TCLP, cumple un papel esencial, ya que favorece la expansión de las células T-reg. Y por un lado, la TCLP inhibe la producción de interleuquina 12 y suprime la capacidad de las células dendríticas de inducir la diferenciación de las células T en un perfil TH1. Entonces, por un lado, TCLP te inhibe lo que es el perfil TH1. Y por otro lado, inhibe la producción de interleuquina 3, con lo cual suprime la expansión de las células CD4 diferenciadas en un perfil TH17. Entonces, como conclusión, en un ambiente antiinflamatorio,
no queremos que estos linfocitos T que se pueden llegar a activar se diferencien ni en un perfil Th1 ni en un perfil Th17. Por otro lado, como dijimos, el TSLP favorece la producción de interleuquina 10 y TGF-beta, con lo cual favorece la diferenciación de las células TCD4 vírgenes en células T regulatorias inducibles. Obviamente, todo esto en el contexto de un perfil antiinflamatorio. Ahora, cuando ocurre una infección y o daño en el epitelio mucoso, el endotelio produce quimiosinas y citoquinas proinflamatorias, con lo cual va a dar un contexto de inflamación que va a estar caracterizado por un perfil Th1 y Th17. Entonces, vamos a tener la flora patogénica que va a dañar esta integridad del endotelio, ¿sí? Con lo cual va a atravesar lo que es la cara vasolateral de los mismos. El enterocito no solamente va a liberar citoquinas y quimosinas proinflamatorias, sino que va a liberar DAMPs, con lo cual va a tornar esta célula dendrítica en un perfil inflamatorio. ¿Qué interleuquinas va a comenzar a sintetizar o liberar? Interferón gamma, con el fin de diferenciar a los linfocitos T en un perfil Th1, y las interleuquina 17A, interleuquina 17F, que obviamente va a diferenciar a los linfocitos en un perfil efector de tipo Th17. Por último, veamos por qué la flora comensal no induce una respuesta proinflamatoria en el intestino. Tiene básicamente dos premisas. Por un lado, los RRPs de los enterocitos, ya que poseen un perfil de expresión polarizado. Los mismos se expresan en la membrana vasolateral y en muy bajas concentraciones en la membrana apical del epitelio. Recordemos que la membrana apical del epitelio es la que va a estar en contacto con la luz intestinal y que más probablemente pueda llegar a ser colonizada por esta flora comensal. Y a su vez poseen un perfil de funcionalidad polarizado. ¿Qué quiere decir? La producción de interleuquina 8 por activación de, por ejemplo, el TLR9, ¿sí? Se da solamente cuando los mismos se activan en la cara vasolateral y no en la apical. Por otro lado, tenemos a la acción de esta flora comensal, ¿sí? Que la misma no logra alcanzar la membrana vasolateral del epitelio, con lo cual no va a activar a los enterocitos. Por otro lado, puede regular la expresión de proteínas inhibitorias de vías transduccionales a partir de los TOL. Por otro lado, inhibe la transcripción de genes proinflamatorios regulados por el factor de transcripción NF-κB en las células del sistema inmune. Y obviamente favorece una respuesta adaptativa tolerogénica, ¿sí? Gracias al TSLP, las prostaglandinas C2, etc. Y obviamente esta flora comensal compite, ¿sí?, por los nutrientes contra lo que es la flora patógena. Bueno, eso es todo por hoy.